¿Qué tal, carreteros y carreteras? Estamos acá en un nuevo episodio de su podcast Carreta Live. Hoy tenemos un temazo y gran programa el día de hoy. Esperamos, sí. Entonces, esperamos. Entonces, estoy aquí con el gran Brian. ¿Qué más, Brian? ¿Cómo va esa semana? Bien, señor, feliz, muy feliz. Sí, ¿qué Estrenando. ha acontecido? ¿Qué ha pasado? Yo le había comentado que había pedido como un iPhone hace 3 semanas y lo había estado Ujú. esperando y por temas del coronavirus y todo esto, pues no había llegado. Y el jueves ya Ay, llegó. vean esa belleza. Y yo le había No, dicho, no, no. si grabamos el viernes, pues lo dejaba en la caja y hacíamos el unboxing en vivo y pero estamos grabando otra vez el domingo, entonces pues ya no me voy a esperar 3 días. Lo llevo esperando No, tres obvio semanas no. más 3 días, Pero así, estrenando celular y esta Bello. semana también pasó algo muy chistoso. Aquí en Canadá, cuando hay una alerta de Sí. cualquier cosa, usted puede tener el celular en silencio, en vibrador, bueno, si está apagado o no, pero en cualquier modo, y llega la Ujú. alerta, llega a todos los celulares y suena pues un pitido así pues haga de cuenta como una alarma, o sea, como pi, 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 pero o sea, súper duro a todo volumen, no Sí. importa si lo tiene bajito, nada, suena a todo Y volumen. su madre. Y estábamos todos en el bus, toda la gente callada con su respectiva distancia, tapabocas, están todos ahí. Mucha gente pues hablando entre ellos están, y yo estaba mirando, pues o sea, fue curioso porque yo normalmente no miro a la gente, pero yo estaba así como mirando a toda la gente, como analizando tan, cuando la alarma de todos comenzó a sonar y todos asustados sacaron el celular, todos entre todos, apagaron la alarma, lo guardaron y todo el mundo callado como si nada. Y yo, esta gente aquí no habla de nada, o sea, entre ellos ni siquiera la noticia que... Y me puse a leer, pero era un aviso de que muy posiblemente la semana que viene vuelven a cerrar todo aquí en Canadá porque ya hay un contagio alto y estamos en... Ay, Entonces, hermano. pero pues fue raro porque, o sea, en el bus todos los celulares sonaron al tiempo y fue curioso. Uy, Pero bueno, ¿y usted, la semana suya? pues bien, bien también ahí esperando y dándoles un abrebocas a todos. Qué feo que esta Navidad es con restricciones, ¿no? Duro eso. Aquí cancelaron la Navidad. ¿Sí le conté? Ah, sí, el Cancelaron podcast la pasado Navidad. creo que salió. Sí. No, hermano, muy tenaz, pero igual también vamos a estar próximamente hablando de Navidad y de pronto riéndonos y molestando un rato en el siguiente. Entonces, pendientes ahí, la semana bien, doné sangre, no sé si se vea. Es Ah, un sí, yo le puntico iba a súper chiquito. preguntar. Yo le iba a preguntar. Yo vi en Instagram la historia que estaba donando sangre. Sí, ¿Qué tal la sí, experiencia? Instagram, Miguel Méndez B. No mentiras, bien, pues se siente uno bien, ¿no? Porque está contribuyendo como con la gente, está, pues chévere donar, es como algo más para otra gente y es bonito, si pueden donar, donen, es algo, pues que obviamente la aguja es grandecita, pero no duele Claro. mucho y, ay, ¿sabe qué es lo ficti? Le meten a usted la aguja y usted todo el tiempo tiene que estar haciendo así, para que, Y pues abriendo y el cerrando la brazo se mano. debilita, ¿no? También se siente débil la mano. Sí, pues, y de pronto usted siente mareo, pero es bonito, o sea, tampoco es algo que lo va a matar a usted todo el día ni Pero nada de para eso. donar sangre no tenía que, digamos, ahorita en época de coronavirus, no tiene que tener como los exámenes de que no tiene coronavirus o eso. O sea, pueden donar normal. Pues ellos supongo que analizan todo eso, pues Ah, ok. igual la sangre tiene que pasar por un análisis y tal antes de, de suplementar a la otra persona, pero sí, No, bacano y me causó curiosidad ver que no sabía. Pero y la experiencia bien bacano. sí, Volvería a donar. sí, obvio, en Si quiere unos donar, tres, ¿cuánto tiempo cuatro tiene que meses, esperar? creo que ¿4 meses? tres o cuatro meses si no estoy mal. Entonces, sí, súper Chévere. chévere, pero severa experiencia, bacano. También vi por ahí un anuncio de la BBC de un señor de 104 años que acabó de sacar una tesis doctoral de la universidad. Yeah. De 104 años. Interesante. Busquen Nunca ahí es, BBC. nunca es demasiado tarde. Exactamente. Bueno, ¿empezamos o qué? Sí, de una. Empecemos. Hoy tenemos un tema bastante interesante, bastante chévere. Vamos a echar Bastante una histórico. miradita. Exacto. Vamos a echar una miradita atrás. Vamos a echar carreta, obviamente no les queremos exponer ni los queremos aburrir, pero pues Ajá. vamos a echar una miradita atrás muy por encima para ver qué está. Entonces, empezando por el año que queremos empezar, vamos a introducir por el estilo gótico. ¿Sabe usted algo del estilo gótico? ¿Tiene alguna opinión? Sí, yo le estaba comentando antes de empezar que no Ujú. es que yo haya estudiado pues, y menos sociales, que siempre fui como malito en esa área, Sí. pero en el colegio, en regular. Pero sí, o sea, recuerdo que a lo que hace referencia las estructuras góticas
y todo este tiempo sí, es como un periodo de la humanidad Es gótico. más como un estilo artístico, pero pues Exacto, sí. que se pasó a la arquitectura y entonces los Ujú, ejemplos más vivos y más visuales son, pues, digamos, de las iglesias católicas que tienen así sus super arcos, todo en puntas, las ujú. cruces y eso. También estaba mirando que, pues, en el mismo como documental que vi, que al principio los arquitectos hacían las paredes de este calibre de grueso para una estructura más o menos así de alta. Y se dieron cuenta que con eso de la arquitectura gótica, podían hacer las paredes más delgadas, pero le ponían pues más soportes, más bases. Y hay una iglesia, no recuerdo el nombre, se me va ahorita el nombre, que es una catedral de algún lado, no recuerdo, Sí, sí, sí. que es como el ejemplo clave donde está, o sea, donde se ejemplifica que esa estructura gótica ayuda a hacer las estructuras más altas, más delgadas y más amplias por dentro. Exactamente, es bueno que diga eso, pues no los quiero aburrir, porque pues yo he estudiado ciertas cosas, no mucho, pero ciertas cosas El de, arquitecto. yo he estudiado ciertas cosas de estructura, justamente esta semana estaba haciendo un trabajo también de eso. Y sí, efectivamente digamos que un punto rápidamente importante, no los quiero aburrir, pero digamos, hay diferentes formas de que las fuerzas se produzcan y se repartan entre las columnas, obviamente. Entonces, obviamente antes usaban muchas columnas muy gruesas para lo que usted dice, o muros portantes también, Sí, que eran para muros que, como súper anchos y lo que le ponían encima era una plancha. ajá, Eso era lo que exactamente. sostenía el... Ahora, en el Y gótico, sin ventanas, justamente, creo, ¿no? O sea, en esas estructuras tampoco podrían haber ventanas porque si tallaban el generalmente muro se no. abrían grietas y se caía todo. Sí, era difícil, pero ahora en lo gótico, como usted dice, hay una columna que está sostenida para que se reparta la fuerza por un arco. De hecho, si se ponen a ver Ajá. las catedrales góticas, tienen una nave central y otras dos acá. Generalmente eso es lo que pasa. Entonces tienen una columna y tienen un arco, lo que distribuye la fuerza, y tienen un objeto que se llama contrafuerte, si no estoy mal, que es también como otra columna, pero esa columna tiene, o sea, le están pasando la fuerza a través del arco. Ajá, y Entonces, entonces Sí, 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 el, es que mire, que por ejemplo, esta es la nave central, la que usted dice, y de ajá, aquí sale un arco como pues en forma de arco, exactamente. porque un arco va en forma de arco, y, Sí, y donde termina el arco baja la otra columna, y entonces sobre esa columna es que va el peso repartido de la estructura central. sí, también en Ajá. parte, y lo que hacen porque justamente la fuerza le está pasando por un arco, entonces la columna se puede pandear. Si usted le pasa la fuerza así, pues que Ah, sí, obvio, que es como sí. si como la fuerza la abre. Ajá, justamente, entonces ellos, y es inteligencia muy áspera, weón, porque la cogieron y le pusieron pináculos, se llama eso. Pináculos es una fuerza re dura arriba, un objeto re pesado que hace que la columna tenga Fuerza. mucho esfuerzo de arriba, por tanto está contraída hacia abajo y al que le llega la fuerza acá, al estar contraída, no se pandea para el otro Y lado. por eso es que Inteligencia. que las estructuras de las catedrales como tal tienen, porque o sea, ahorita que recuerdo, sí, digamos, son las columnitas chiquitas, pero en la punta tienen un super Ujú. triángulo así altísimo, o cosas Sí, así. y lo que son las bóvedas también, que son los techos así como sí, como así, que se Ajá. abren así. En bóveda, justamente, eso también es invención, pero bueno, no nos vayamos por ahí, que Curioso, curioso. me voy por las ramas. Vamos a hablar desde el 1200. El 1200 lo queremos introducir, además del estilo gótico, con la Carta Magna. La Carta Magna, Ajá. vamos a hablar un poco del pensamiento. La Carta Magna es como el primer edicto, el primer documento que puede dar pie a una revolución. La Carta Magna se hace porque en Inglaterra no les gustaba cómo reinaba el rey. Raro. Entonces, le ponen una constitución y pues es como la primera documentación de que hay una ley que rige a todos. La Ujú. Carta Magna una copia está en la Catedral de Salisbury en Inglaterra, muy interesante. Y nada, vamos con 1300. En el 1300 empieza el Renacimiento, un gran cambio de ideologías, un movimiento también muy artístico. Y en 1320 hay algo que hay en La peste 1300. negra, sí, que estaba por comentar que como a dato importante, lo vamos a dividir como en cada sección. Ujú. Pero cada siglo, desde hace 10 siglos, han habido
por siglo peste, siglo peste, siglo peste. Y empieza en este siglo, que es el 320 con la peste negra. Entonces, pues la peste negra se sabe que fue una de las pestes más grandes de la historia, ¿no? Más Que duras. en ese tiempo como que no existía el avance médico, tecnológico y pues social que ahorita de pronto sí tenemos para tratarla, ¿no? Y se dice que más o menos los síntomas eran pues los mismos de la mayoría de pestes y de fiebres, que son dolor de cabeza, vómito, mareo, todo esto. Ujú. Pero lo que yo no sabía, y lo tengo aquí escrito, es que se lleva más o menos de 25 a 100 millones de personas se llevó esa peste. O sea, Duro. es un Y mundo para de... la población que había en ese momento, Exacto, porque que no estamos eran los mismos hablando, 7.000. estamos hablando de 1320, que era más o menos solamente Europa como mundo. Ujú. Entonces, Europa, África y Asia, básicamente. exacto. Sí, exactamente. Y partes. Pero la peste que fue, o sea, se inició y se expandió en Europa, estamos hablando de Ujú. 25 millones de personas para solamente, así fueran para 3 continentes, es mucho, es muchísima Es gente. súper poquito y además tampoco había la cantidad de Ajá. Y demográfica que hay ahora. se especula que inició en el desierto de Gobi, entre Asia o sea, que el desierto quedaba entre Asia y el desierto de Gobi. Entonces, ahí fue como los orígenes y luego ya se expandió a Europa. Pero a dato interesante también, todas las pestes, la mayoría, si no son del continente asiático, son directamente de China. Pero pues igual también hay que ver las condiciones de sanidad que había en ese Exacto. momento y tal. Pero Ajá. pues sí. Bueno, pasamos rápidamente con 1400. Estamos ya en el humanismo, en el renacimiento. Más cuando hay esa conexión de ya no dejar todo el poder a Dios ni de dejar todo el poder a la iglesia más bien, sino ya meter al humano como el centro del universo, como la Exacto. persona que piensa, como la persona que tiene que regir el mundo, como la persona, el humano, no la iglesia. Entonces aquí tenemos un pequeño invitado que es Leonardo da Vinci. Vamos a citar a Leonardo da Vinci y una frase de Leonardo da Vinci: nuestras mayores tonterías pueden ser muy sabias. ¿Qué opina usted de eso? No, me representa literal. Porque, pues no sé, a mí me pasa, por ejemplo, que muchas veces planeo cosas, o sea, Ujú. las planeo y las estructuro de cierta manera, pero a la hora de ejecutarlas, siempre vuelvo a la idea de que el primer boceto era la idea magna, la Ujú. idea que podía llevar a cabo pues, el proyecto. Y yo le decía, por Ujú. ejemplo, en el capítulo piloto, que nunca salió, que es lo que grabamos antes del capítulo 1, Sí, sí, sí. que pues me acuerdo que le decía, este podcast y este proyecto, no quiero que, o sea, no quiero que le demos como tanta forma de que tiene que ser como un programa de radio con ciertas estructuras, sino que simplemente eh, lo que fue, Carreteemos. lo que fue la Ujú. idea boceto. Y entonces, pues, o sea, a eso me refiero, ¿no? O sea, muchas veces no tenemos que pensar y estructurar, pues obviamente es importante hacer una estructura, pero la idea principal, lo primero que uno se imagina, eso es lo que uno tiene que coger de concepto para, pues, dar la idea. Para Entonces, las hacerlo. estupideces que vienen a ser ideas Ajá. sin pensarlas, pueden Claro. ser grandes, o las cosas que nos Grandes lleven a cosas. cosas más sabias. Ajá. No, y lo decía usted justamente, y a veces se le salen frases, o a uno se le salen frases en podcast que pueden llegar a ser muy profundas y todo. ¿Se acuerda? Vivir viviendo, por Vivir ejemplo, fue viviendo. una vez. Son cosas que uno dice y tal, y después dice, oiga, eso tiene connotación, ¿no? Sí, Entonces, que, las cosas que uno no piensa pueden ser cosas muy profundas y muy grandes, ¿no? porque habla el ser interno, no habla uno, no habla la mente consciente. Ajá. Exactamente. Muy importante eso. Entonces ahí es más o menos 1452 cuando nació Da Vinci y pues todos conocemos a Da Vinci, un Yo no gran lo conocí, inventor. no tuve el placer. No. No tuve el placer, yo le doy el número. Eh, pues gran inventor, un revolucionario en lo que es el pensamiento, en el arte. Creo que uno de los Inventor más también, llegados, ¿no? inventor y grande. De hecho, hay Ujú. una historia muy curiosa, la voy a contar rápidamente. Dice, pues, a modo de carreta, dicen que cuando él estaba pintando la última cena, Ajá. pues las pinturas demoraban años, ¿no? Eso no era que ya en Sí. 2 días tuviera, sino por ahí unos 5, 10 años. Él estaba pintando y dijo, necesito a alguien para pintar a Jesús. Entonces buscó a un man
Y dijo, bueno, este man me sirve, póseme acá, yo lo pinto a usted como si fuera Jesús. De su cara voy a sacar a Jesús, pues. Sí. Entonces cogió y del man pintó a Jesús. Y pues 5 años después que ya estaba pintando todo, necesitaba un Judas. Y entonces necesitaba pues un rostro duro, un rostro pues como que se notara De traición. exactamente. Ajá. Y dicen que en esos 5 años el mismo man de Jesús se pegó una boleteada en la berraca y eso estuvo en todos lados, creo que perdió su casa, se volvió una persona pobre, un vagabundo. Ajá. Y cogió a ese mismo y le dijo, venga, usted me sirve para Judas. Y entonces dicen que el mismo rostro que usó para Jesús le sirvió para Judas. Para Judas. Habría que ver la pintura para ver cómo que tan parecidos son, ¿no? Sí, pues es algo, de pronto es un mito, es una No, vaina de igual, reflexión más bien. igual creo que lo hablábamos en algún podcast atrás, que, o sea, el punto de vista puede cambiar, así sea, o sea, así sea el mismo objeto, el punto de vista puede ser diferente según el contexto, entonces puede que Sí, haya sido el mismo, pero pues como vagabundo no se veía igual. exactamente, muy interesante eso. Ujú. Bueno, seguimos pues con todo lo que es esta manera de pensar. Es que en 1400 y 1500 pasaron pues varias cosas. Pasó, de hecho, la barrera de una época, que es cuando termina la Edad Media y empieza la Edad Moderna, en 1482, que es el descubrimiento de América, pero En me la Edad parece... Media, pues no sé, yo estaba, me acuerdo que cuando Ah, me vi Juego de Tronos, yo decía, la Edad Media debe claro, ser una locura, o sea, duro. me hubiera gustado nacer en la Edad Media, pero pues viendo desde una perspectiva como inmersa en o sea, en la época, la Edad Sí, sí, Media fue sí. una época muy dura, o sea, usted Uf, tenaz. imagínese levantar a cortar leña, que luego lo llamen a una batalla y volver si es que vuelve, y al otro día lo mismo. Y las formas de matar enemigos, los castigos, las torturas, era pesada. Sí, era Las pesada, cruzadas también. pero entonces digamos que como lo pinta, por ejemplo, Juego de Tronos, como la superhistoria romántica de detrás de todo, y los reinos, y las casas, y los lores, y la dignidad de las personas, la lealtad. Era interesante, pero la Es bien realidad es otra cosa. interesante. Sí, obviamente la estructura, aunque la estructura que plantean, digamos, en Es Juego de muy Tronos cruda. es buena, es Sí, buena, yo es creo que muy es muy cruda. parecida a la realidad y tal. Pues en ese momento estaba, si no estoy mal, el feudalismo y todo, y ahí podemos ver, digamos, como a los Lannister, Ajá. que eran como, que tenían su castillo, que eran dueños de harta tierra y tal, y pues Que los eran los que reyes y tal. manejaban el banco también de oro. Ujú. Sí, 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 algo para otro podcast, Game of Thrones, si se lo han visto, comenten. Bueno, ahí pasa eso. Vamos a hablar también un poquito de Miguel Ángel también, el tocayo, Miguel Ángel Bonarotti, un grande, el pintor de la Capilla Sixtina, aunque dicen que lo obligaron ¿Sí? y le salió Esclavo. una severa obra de arte, pero lo obligaron, dicen. Dice Miguel Ángel, el mayor peligro para la mayoría de nosotros no radica en establecer unos objetivos demasiado altos y fracasar, sino establecer unos objetivos demasiado bajos y lograrlos. ¿Qué opina usted? No la, no la alcancé a como a adquirir la idea Sí. general, pero es Ujú. como... Si repite el último pedacito nomás. Dice, ya listo, el mayor peligro no radica, ¿no? Ajá. En hacer objetivos demasiado altos y fracasar pronto, sino en establecer unos objetivos demasiado bajos y lograrlos. O sea, sí que no ¿Sí poner entiende? unas metas que sean difíciles de alcanzar porque o sea, es más fácil que fracasemos o que no lo lleguemos a realizar, sino tener estándares bajos, pero hacerlos pues bien hechos de la mejor manera y, ajá, Ahí la están teniendo al revés. al revés. El mayor peligro para la mayoría no radica en establecer objetivos demasiado altos y fracasar, sino el mayor peligro, según Miguel Ángel, va en establecer objetivos demasiado bajos y Ok, lograrlos. ok. O sea que tenemos es que mirar en grande prácticamente. Aunque no lo logremos, el conformismo, Ok, según Miguel Ángel, y en esa época es lo sí, peor. no, y tiene razón. Bueno, pues, lo que pasa es que se puede ver desde las dos perspectivas. Como Sí, lo dije al obvio. principio, no digamos, y es que, bueno, todo en exceso es malo y también todo ¿cómo se dice? En poco también es malo, ¿no? Entonces tiene Sí, que sí, haber un sí. equilibrio,
pero Mm. la idea que daba al principio, por ejemplo, de no pensar siempre en grande, puede ser también bueno, porque muchas veces no hacemos cosas pues porque si, nos ponemos cosas imposibles. Entonces, Sí, el ponernos pequeños objetivos diarios, por ejemplo, pero cumplirlos, nos va a llevar a que día a día alcancemos los grandes, que a la larga es lo que pues, decía Miguel Ángel, que plantearnos objetivos altos, ujú, así no los podemos lograr, que también es importante porque el fracaso es el que nos lleva al éxito. es un O sea, maestro. el Ujú. fracasar es importante para llegar al éxito. O sea, sin fracaso nunca usted va a conocer el éxito. Sí, Entonces sí es obviamente. importante también eso. Es más, creo que debería ser o sea, adoptarlo para nuestras vidas. Tener ideas grandes, así no lo logremos, Ujú. pero siempre estar trabajando en ellas. Y también tener ideas pequeñas diarias que vayamos cumpliendo o sea, diariamente para pues motivarnos a cumplir las grandes. O sea, hay que Sí, hay tener. que tener un equilibrio bastante grande pero sí, pues yo también le rescato a Miguel Ángel que sí, es cierto que mucha gente no se pone cosas grandes y solo está feliz con las pequeñas cositas que hacen, que Ujú. logran. Y uno no siempre tiene que estar feliz con las pequeñas cosas que logra, sino ir a más y pensar en más. Sí, es que el Porque conformismo es la muerte del. es muy peligroso, Sí, bien peligroso. Eh, entonces, nos seguimos con el descubrimiento de América. Aquí hay otro cambio también de pensamiento a raíz de que, bueno, España, más que todo por Cristóbal Colón, y ajá. Portugal también tiene descubrimientos en África y Asia, y pues Ujú. ya se descubre todo el conocimiento, todo el continente de América. Entonces aquí hay un cambio en que los europeos ya saben que no son el centro del mundo ni que son solos en el mundo, entonces, pues ya empiezan a haber colonizaciones y todo. Y una frase muy importante también de Cristóbal Colón que nos acompaña es, nunca llegas tan lejos como cuando no sabes hacia dónde vas. Ahí, Y el ahí hay que, una cosa dura. y al que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve también. Es más actual, pero tiene la misma idea. Bueno, también antes de, pues, de la idea quería también decirle que no solamente fue ese cambio de pensamiento de que son ellos solos, sino que pues, sí se dan cuenta de que existe más mundo. Y también para esa misma época es donde se dan cuenta que el terraplanismo no es, o sea, que la Tierra no es plana, que también es importante y a día de hoy hay mucha gente que sigue creyendo que la Tierra es plana. Y incluso hay un movimiento que lo apoya todavía. Y bueno, pues Sí, es son interesante creencias, también. no, pues digamos que sí, Ujú, son creencias y bueno, en eso pues ya no nos metemos, pero pues en ese tiempo se descubrió que la ujú. Tierra era redonda. Ajá. Sí, y bueno, enfocándonos pues también un poquito es que creo que esa frase es importante porque mucha gente cree que hay que planear todo y hay que tener todo súper bien para llegar lejos y pues es interesante cómo Cristóbal Colón da esto. Cristóbal Ajá. pues no fue el primero en pisar América, creo que hay mucha gente que dice que no, pero pues fue el que dio ¿El que lo paso para colonizó? que, básicamente, Sí. básicamente, fue el que hizo la invención, el que se le atribuye la invención. Ajá. Y es interesante como él dice que nunca llegas tan lejos como cuando no sabes para dónde vas. Es importante también, lo que usted dice es que el equilibrio es todo en la vida, ¿no? Porque si hay que tener cosas planeadas, tampoco es que no haya que tener nada, ni haya Ujú. que esforzarse con nada, pero a veces hay que dejar que la vida, Nos pues enseña. imparte le de cosas. Sí, Y claro. sí, esperar, importante eso, ¿no? Sí, yo pienso que sí, es lo que usted pues ya había dicho, que es importante tener como un plan, o sea, tener una meta clara. A qué nos en parte. dirigimos, hacia dónde vamos. Pero de esa meta, o sea, sí, sí tener el punto allá, allá voy, pero mientras voy en el camino, que la vida también me vaya dando y podemos tomar atajos o podemos sí, desviarnos, pero pues siempre tener el punto donde Claro. vamos claro. O sea, sí es importante tener metas, pero pues también es importante vivir pues lo que la vida nos quiere enseñar, ¿no? Que es. Y dejarse sorprender y también muchas veces pasa que la meta, o sea, usted logra la meta y logra cosas más grandes. Entonces Ujú. también de pronto es a lo que él se refiere. Él tenía una meta de llegar a la India por una ruta más corta y llegó, fue a otro Exacto. continente e hizo algo mucho mejor. Entonces también hay Entonces, que, la hay vida lo que valorar sorprendió el y es nuestro proceso. colonizador. Bueno, pues básicamente esto es 1400, 1500 empezamos pues ya con la Inquisición,
pues todavía estamos en esa transición del humano como centro, tal. Y en 1520, La viruela, la la viruela. viruela. La viruela, pues, también fue una peste grande, Ujú. un siglo después, porque la peste negra fue en 1420, ya estamos en Ah, bueno, 1520, sí. y entra la viruela. Y la viruela, aunque no tuvo tanta mortalidad, pues, o sea, sí murió mucha gente, pero no hubo tanta mortandad como la anterior, que fueron de 25 a 100 millones. Estas ya nomás fueron de 2 a 3,5 millones de personas las que Sí. murieron. Y se dice que la viruela, pues la viruela se generó prácticamente en América, Ujú. pero se dice que o sea, que ya la traían los españoles en el ganado que trajeron para los esclavos en América. Entonces se dice que la peste venía como en el ganado desde España Ujú. y llegó a América pues por los españoles. Ajá. Y ahí mató un poco unos Sí, indiecitos también. de dos a Ay, punto. hermano. Sí, porque los que murieron fueron Indígenas. indígenas. Ajá, los que murieron Ujú. fueron indígenas. Bueno, yo creo que echemos pregunta para Sí, dinamizar esta vaina. Sí. listo. A ver, ya le voy con la pregunta. La pregunta no me acuerdo, pero ya lo voy a leer. Dice, si Diga, pudieras entrevistar a alguien, ¿quién sería? si La pudieras pregunta del día entrevistar de a hoy. alguien. Uy, hablando de historia, yo creo que no me metería con alguien de este momento. Yo creo que sí me metería con alguien de atrás. Yo creo que un personaje muy importante pues que sí me gustaría saber qué pensaba y cómo hacía, si es como Jesucristo. Me gustaría entrevistarlo, me gustaría saber cómo pensaba, cómo veía las cosas. Creo que es muy sabio, pero pues Estaba pensándolo, pues sí, como alguien del sí, año pues cero para, pues, ajá. sí, pero volviéndonos más a contexto, de pronto, sí, como revolucionarios, como gente que de verdad haya tenido peso o haya cambiado Como ideas, ¿no? Einstein. Einstein puede ser, Miguel Ángel Entrevistar a también, que era un Beethoven cuando grande. era sordo. Es importante. A mí, por ejemplo, yo tengo un fan, pues yo tengo un fan adentro por la princesa Diana. Entonces Ajá. yo entrevistaría a la princesa Diana o a la Todavía reina pues, Isabel nos cuando toca era, viajar. Próximamente un no, podcast con la princesa Diana. con la princesa Diana murió, ¿no? ¿Así Pero ya? ya, Ah, ¿cuál es claro, la? ella Ah, se Isabela es murió. la que está. La reina Isabel, sí. Tengo. Seguramente sí, algún día le preguntamos algunas cosas. No, es que, O es, las es que, tenemos acá. no, es que estaba viendo, era que un meme que vi hace poquito, que Ajá. decía, pero no recuerdo si era de la reina Isabela o de la reina Diana, creo que era de la reina Isabela, que decía cuántos presidentes duró una reina. Y está desde Uf. Kennedy hasta la actualidad, que lleva la misma reina, que debe ser Isabela. Ujú. Isabel, sí, Isabel. es que ella empezó, si no estoy mal, en 1940 Ajá. y Y ha o pasado 40 y por ya algo. casi 14 presidentes, creo. Algo así. Nada, esa señora Yo en vi. este momento tiene 96 años, si no estoy mal. 96, Y, 98 años tiene y ella. aquí Canadá, o sea, Canadá tiene primer ministro, pero la mandataria es la reina de La Inglaterra. reina. Sí, de eso vamos a hablar un Incluso poquito también. Bueno, ¿usted a quién entrevistaría? los billetes de acá tienen la cara de la reina. Obvio. Yo a quién entrevistaría, a ver, es que es una pregunta difícil, porque sí, ¿Elegir a uno? digamos, de la actualidad, hay bastantes pues, personas interesantes. De así, y pues entre más atrás, o sea, como que cada tiempo tiene Su referente, su personaje. sí, su alguien que es interesante para entrevistar, pero yo creo que si fuera por mí, lo que le decía, como hacia el año cero, un poquito después, de pronto en el tiempo de que se habla de Jerusalén y todo esto de cuando estaban haciendo el templo de Jerusalén y todo esto, como a una persona, pero a la persona más noble, podría decir, como al que, sí, porque pues, los nobles son los que siempre se quedan de todo eso, entonces, es como a la persona que está tirada en el andén y pues que me cuente de la historia del momento, ¿no? Sería como interesante, pues para saber una perspectiva como de, no de las personas que están en el poder, sino de las personas que están abajo, cómo ven el mundo, cómo veían ellos el Sí, mundo. por fuerita. Ajá. Interesante, interesante. Sí, sería como... Bueno, ¿ustedes a quién entrevistarían? Es importante preguntarles también. A ver, Sí, ¿qué opinan? Y es que yo creo que Jesús sería bueno. Es que es sí, muy es que, controversial y partió la época del tiempo y todo. Es no, súper interesante. digamos que entrevistándolo como tal, se Ujú. puede reforzar aún más la idea de si existió. Pues, o sea, Sí, que por lo menos en mí yo no lo dudo, pero
Pero pues digo, o sea, se podría reforzar más, se podría estudiar mucho más la historia y cambiaría igual muchas cosas como las conocemos hoy en día, pero ajá. No, sí, claro, una sola entrevista de alguien del pasado, eso nos abriría los ojos de muchas cosas que los historiadores, pues, por arqueología o por diferentes cosas que se han perdido todavía no sabemos. Entonces es importante. A Tutankamón, antes de que se muriera también. No, mentiras, algo que La, sí me parece muy interesante y de pronto que también, pues no sé si tanto a entrevistar, pero que es algo que sí me gustaría vivir si, no sé, viajes en el tiempo o algo. No, pues no sé, ajá, pero ajá, que me gustaría haber vivido es cuando construyeron las pirámides de Egipto. Porque siento mira, que a mí tiene un me gustaría. trasfondo tan, no sé, o sea, la tecnología que debieron haber tenido en ese entonces tuvo que haber sido muy... Porque no sé, Sí, usted como pues, arquitecto, o ajá, bueno, no sé, pero yo he escuchado pues que los arquitectos, muchos dicen que como se construyeron para la época, era muy difícil porque la estructura, o sea, una pirámide no se puede sostener, como esas están hechas, no se podrían sostener, pero se sostienen. pues en parte es que también es una, de hecho, le boto un dato rápido, muchos arquitectos creen que las pirámides no son arquitectura, por ejemplo. Y entonces, Entonces, no, son simples construcciones, usted, ok, o sea, no, no todo lo construido es arquitectura. ok, no, Entonces no, hay muchos que creen que, digamos, las pirámides y los templos griegos no son arquitectura, porque justamente el espacio interior no está planeado. Entonces sí habían cavidades para entrar y para que metieran el féretro, ajá, sí, la momia del faraón, pero no era un espacio recorrible, entonces ok, no pero yo era un espacio hueco. tengo O entendido sea, que no las, hueco, sino... exacto, no, porque si fuera hueco se cae, obvio, pero sí tengo entendido que las pirámides no son solo tumbas, o sea, que dentro pues bueno, ahí ya entran conspiraciones y todo eso, ¿no? Pero que dentro fue donde empezaron ciertas civilizaciones y que dentro es donde está como el secreto de todo lo que pasó en Egipto y porque ellos tenían como más tecnología y tenían más conocimiento para la época, porque Egipto en su tiempo fue, pues, como Pues decirlo, y la potencia. no, pues sí, obviamente fue una civilización adelantada. De hecho, dicen que algunos egipcios vinieron a América también. Sí, Pero sí, pero no sé qué tanto haya. O sea, tocaría hablarlo en conspiraciones y en cosas que podrían haber. sí, son Obviamente misterios eso, todavía. sí, claro. Pero bueno, que pasamos ya Sigamos. al 1600, pasamos ya al protestantismo, que Ujú. fue pues algo muy importante del señor Martín Lutero. ¿Qué Martín tal? Lutero. ¿Qué tal? ¿Qué tanto sabe? ¿Qué tanto ve de este De Martín personaje? Lutero. Pues me acuerdo que cuando estaba como en séptimo, una profesora que era de sociales Ajá. nos marcó, que siempre me hacía perder la materia, pero, o sea, no, me acuerdo que ella hablaba mucho de que Martín Lutero fue el que como trató de ir en contra de la iglesia, Ujú. porque la iglesia estaba vendiendo, no me acuerdo cómo es el nombre, indulgias, Indulgencias. Indulgencias. indulgencias Ajá. que era que vendían la salvación a través de un papel. Entonces, si usted quiere ser salvo, compre este papel y ya, tiene la salvación otorgada. Ajá. Porque Y el papel... depende de los pecados, perdonaban pecados con plata. Exacto, sí, o sea, para Ujú. comprarla tenía que estar sin pecados. ¿Y cuántos pecados tenía? Ok, pague primero por los pecados, luego pague por la indulgencia. Y Ajá. Martín Y Lutero, se pues, salva. que, leyendo la Biblia se dio cuenta, pues, que realmente no, que realmente el que da el perdón, pues, es Dios. Y entonces, que porque la iglesia está haciendo eso, que no, entonces, Ujú. él dijo, pues, no. Y empezó, creo que lo que hizo fue empezar a escribir libros Sí, tesis. y cartas y, exacto, como tesis. Ujú. Sí, porque en serie, pues, ajá, pero Noventa y como cinco tesis se llamaban rollos y los. toda esta cosa. Ajá. Y ya, y se convirtió en hereje de la iglesia y luego la iglesia creo que lo ejecutó. No sé hasta qué punto el final sea cierto, pero no Sí, sé si pues murió así, Martín creo que murió Lutero enfermo, es. algo así. Yo no sé. La verdad Apedreado, no sé cómo quemado. murió. Pero sí es importante Martín, porque justamente por eso era un monje que tenía acceso al latín, a Ah, ¿era leer monje? la... Sí, él era monje. No, no sabía. Y pues por eso pudo acceder a la Biblia, por eso Ah, pudo ok. Ah, acceder, sí, por porque eso en ese sabía tiempo no latín, todos tenían la... por eso también tradujo la Biblia, en alemán tradujo la Mm, Biblia, si no estoy mal, y pues era un monje alemán. Y lo que hace más controversial al personaje es que justo pega sus edictos, sus 95 tesis, sus documentos, pues, los pega en la puerta de una de las iglesia. iglesias, sí. Uh -huh.
Y eso es lo que hace que la gente lea y diga, juepucha, nos están embaucando. Entonces, Pues es por que ahí se también. crea una revolución del protestantismo, de la iglesia estaba perdiendo fieles, porque en esos tiempos eran de Inquisición, entonces Es que Martín Lutero ese les periodo estaba de la iglesia es desacreditando, como tan oscuro. durísimo, el oscurantismo también, mucha gente le llama. Ujú. Y todo Yo, ese rollo también se estaba fregando ahí duro y la iglesia estaba perdiendo fieles. ajá. Además de eso, en Inglaterra había un rey que estaba casado con una reina de España, una vaina así con Catalina de algo se llamaba. Y el man se quería divorciar y la iglesia no lo dejaba. Entonces él dijo, pues que se vaya la miércoles la iglesia, yo me separo del padre y creo una religión nueva para poder separar. ¿Y cuál Y creo? es chistoso, ajá, y es chistoso porque justamente algunas catedrales góticas, las catedrales góticas son del catolicismo, muchas, Ajá, sí. pero había una que es la de Salisbury, por ejemplo, No lo he escuchado. es muy bonita, toca que vayamos un día a Londres, pues a Inglaterra más Sí, bien. toca, toca. Entonces, el obispo de esa catedral dijo, no, pues para que no me saquen, yo también cambio la religión de la iglesia. Y la cambió. Y ¿Y así se justamente abren las como que distintas mataron, ramas? ajá, y como que mataron al rey, el rey murió, algo le pasó, y la hermana vino a reinar y volvió a imponer el catolicismo. Y él, lo carechimba obispo, dijo, pues ahora me vuelvo católico también. No. Para no perder el puesto, una cosa interesante ahí. Pero sí, empiezan a abrirse las ramas y todo. Yo me acuerdo que, pues volviendo un poquito, pero solo lo voy a tocar Ujú. así rápido y me salgo, que una vez cuando yo estaba muy pequeño, subí a Monserrate Ujú. y arriba, sí, sí fue en Monserrate o no recuerdo si fue en Guadalupe, pero en alguna de las dos, subí y estaba como las estatuas de la Iglesia Católica, que siempre está el Cristo crucificado, otra que estaba como así todo Sí, lacerado, tirado como con la cruz en encima, la no cruz. recuerdo, Ajá, ajá. sí. Y luego entramos a un compartimiento, yo tendría, parece, yo estaba re pequeño, y habían máquinas. Entonces yo le Ajá. pregunté no sé si era un cura o algo que nos estaba haciendo como ¿cómo se dice? Como el turismo, algo así. Sí, el Y él nos tour. explicó que esas máquinas, es que había una que era como un tablón, ¿no? Y tenía como unas ruedas. Entonces él nos dijo que amarraban a la gente de muñecas, manos, cabeza, pies y los Ah, estiraban ya. hasta que confesaran que eran herejes y Uy, todo sí, este esa. tema. Había otro que era para castrar a las personas, pues para castrar a los hombres, pero que también los sentaban en una silla y los dejaban ahí yo no sé cuántos tiempos y había algo por debajo que les daba como patadas así hasta que los castraban, les rompían los huevos, de verdad. Eso era... Y yo me No, acuerdo, o sea, y me esa acuerdo tortura. que pues yo quedé como medio traumado, pues no traumado, pero sí fue No, como, pues parce, yo estaba pequeño y no. saber todo eso era como que, ok. No, Eh, eso y de las ya, torturas, de hecho, le tiro un dato, en Cartagena, acá en Colombia, hay un ajá, museo de la Inquisición y tienen de esas máquinas de tortura y todo eso. En el sí, Castillo de San Felipe, si no yo estoy creo que en mal, se llama. Monserrate ya no están, me imagino que no, pero yo me acuerdo que cuando era No pequeño sé. sí. Bueno, le iba a comentar que volviendo con lo de A las pestes, 1620 cada siglo, siglo. Ujú. en 1620 aparece no sé cómo llamarlo, era una enfermedad, es que es una enfermedad que no tiene nombre como tal. Sí, ¿Sí? Y la enfermedad dice que fue, se lo voy a leer porque no lo tengo claro, pero es en 1620 una enfermedad que no tiene nombre porque no se conoce mucho, ujú, pero, o sea, se conoce o sea, se reconoce como peste porque se propagó, como las pestes sí, normal, ok. y era de unos colonizadores que iban hacia Estados Unidos en Ujú. embarcación y la mayoría murió, la Uy, mayoría. man, Y los poquitos que llegaron a Estados Unidos la llegaron, torturaron. hicieron lo que tenían que hacer, pues no pudieron colonizar porque iban muy, muy poquitos, se devolvieron y en Estados Sí, Unidos quedó la peste que se fue, haga de cuenta, es que lo que estuve leyendo es que era más o menos como una gripa, pero pues en ese tiempo ajá, la gripa pues mataba a la gente, obvio, porque no había sí, como... Ajá. esa vaina. Exacto, pero entonces no es una enfermedad que tenga nombre como tal, pero hace parte de peste, entonces 1620 una peste sin nombre. Listo. Y ahí terminamos con 1600, vamos a 1700, un siglo muy interesante también. Empiezan las revoluciones, Ajá, empieza lo que es la independencia estadounidense, empieza también lo que es la Revolución Francesa. sí. Es muy interesante cómo termina la Revolución Francesa también.
Y nada, revoluciones bueno, hablemos un poquito de independencia de Estados Unidos. ¿Sabe algo de independencia de Estados Unidos de pronto? La purga, no mentiras. No, Eh, no, realmente la independencia de Estados Unidos no. o de Pues, la Revolución Francesa. tampoco, ¿Algo tenemos ahí? No, tampoco. pues carreteemos un poquito, venimos Sí, a no, pues carretear de pronto nomás, a ver. ideas vanas, pero así que he estudiado, no, no. No, De pues pronto si digamos usted. una historia de la Revolución Francesa fue muy chistosa. Pues el pueblo estaba rebotado, los franceses estaban aguantando hambre y la Ajá. reina, que es un poquito lamparosa, les dijo como que vayan y coman Mierda. algo, es que fue, o sea, la gente estaba diciendo, estaba yendo al Palacio de Versalles, si no estoy mal Ajá. era donde vivía el rey, y que le diera comida, parce, los reyes, Francia estaba en una decadencia y los reyes estaban gastando plata en bobadas y en ropa para ellos y no le estaban dando comida al pueblo. Y el pueblo muriéndose. Entonces fueron a reclamar y tal, y la vieja les dijo que vayan y comieran yo no sé qué, les dijo algo, es que no me Diplomáticamente. acuerdo bien, Catalina de Aragón creo que era, una Ajá. vaina así, y parce, los trató mal y entonces la gente se rebotó y dijo, no, vayan y coman. Y ahí empieza la revolución y empiezan a ver los enfrentamientos, se hace la invención de la guillotina. La Ajá. guillotina aparece en Francia justamente en la Revolución Francesa. Sí, También en la Revolución Francesa, eso fue en 1700, ¿cierto? En 1788. 1720, y ahorita que usted mencionó lo del castillo de Marsella, lo del Palacio de Marsella, hubo otra peste que se llamó peste de Marsella, también. Y No qué sé si tal tenga que esa? ver referente al castillo, no sé si tenga, No, pero... pues yo dije Castillo de Versalles. ¿A Versalles? Ok. Es en Francia, sí. Es que tengo la mente... Ajá, pero bueno. Y se dice, pues, en la Revolución Francesa o esto tuvo que ver con lo del algodón, que también fue Ujú. como muy representativo en esa época, sí, que como que en el algodón, en las felpas de algodón que venían, venía un virus, algo así, que es la peste de Marsella, y esta peste también se llevó como ya le digo cuántas gente, de 90.000 y 120.000 personas. Entonces, pues, pero estamos hablando de solo Francia, ¿no? Entonces, pues es otra peste al siglo siguiente, Qué interesante eso. digamos. Pero mire que si usted se da cuenta, cada peste va Ujú. quitando menos gente. Porque Ve, la primera fueron de 25 a 100 millones, que fue la peste negra. La mm, segunda fue de 90.000 a 120, perdón, de 2 a 3,5 millones de personas, que fue la de Versalles. La enfermedad sin nombre, pues no se tiene registro porque, ajá. Pero y la peste de Marsella de ahorita fueron de 90.000 a 120.000 personas, entonces vamos bajando, vamos bajando, bacano. ¿sí? Y pues para acompañarnos en el 1700, que es muy chistoso porque la Revolución Francesa buscaba, pues como que ya el poder no se concentrara solo en el rey, sino que pues ya hubiera repartición y tal, pero a raíz de eso se creó el imperio de Napoleón y Napoleón se hizo a él mismo el emperador de Francia y luego pues distribuyó básicamente el imperio casi a toda Europa, menos en Rusia que perdió, pero bueno. Napoleón nos acompaña con la frase, en la guerra como en el amor, para acabar es necesario verse a la cara. ¿Qué tal eso? Sí, que ver al enemigo y al objetivo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Siempre para terminar las cosas. Es Creo que muy... en esa misma época, y ahorita usted lo dijo, que era como que querían separarse de que el gobierno fuera, como que la monarquía y el reino fuera Uh-huh. como el mandatario. Para Sí. acabar eso, creo que fue que empezaron el sistema republicano, se llama, que es Ajá. donde, pues, los pueblos como tal, sí, la civilización, empezó a decir cómo quería ser gobernada, y entonces ahí entra ya que el socialismo, el capitalismo, la democracia, que fue como la que más se Sí, sí, dio sí. a partir de Uh-huh. ahí. Ajá. Qué chistoso porque de hecho la democracia es griega. ¿Sí? Si la democracia nace en Grecia hace muchísimos años. De hecho, es lo que dicen, justamente la ilustración y todos estos, eh, estas corrientes nuevas de pensamiento y de arte no son autóctonas de esa época, sino que vienen de Vienen de Grecia en su antes. mayoría.
en su mayoría de Grecia, por ejemplo, sí, básicamente es que Grecia tuvo unos avances muy ásperos, Sí, entonces básicamente muchas ideas fueron de Grecia, hay una frase que dice, la historia se repite. y Y es, muchas veces se puede ver que es verdad. Por ejemplo, lo de la democracia ya venía de antes. La tecnología que hubo antes, luego hubo un receso y ahorita estamos volviendo a ver, pues las obviamente más invenciones, avanzada, todo, pero ajá. Igual con lo de las sí, pestes, cada siglo hay una peste, se repite y se repite. Y así, Dios mío. Y ahí bueno, vamos. ¿qué más tenemos en 1700? Terminamos, 1800 empezamos con todo este imperialismo de Napoleón, que se le cae muy rápidamente. Sí, Y pues las revoluciones, obviamente, las independencias de todas las colonias, todo esto, una evolución también del pensamiento, libertadores, lo que usted dice, nuevas formas de gobernar a ajá. todo, básicamente. Hay un cambio duro también por la industrialización, que es básicamente la primera máquina de vapor que cambia el Ah, sistema sí. económico, pero tenaz, porque obviamente antes, como sabemos, la riqueza y todo estaba en el rey, en los nobles y en el feudo, básicamente. La industrialización permite en parte que los burgueses, que era gente La pues que burguesía. sabía. Sí, la gente que sabía, pero no era rica. Tenía Ajá. conocimiento, pero no sabía. Ellos lograron con ese cambio de sistema, se logró que se repartiera más la riqueza, porque obviamente pues usted ya era comerciante y ya era tal, y se repartía un poquito más a la gente que tenía esos inventos y sacaba esas cosas. Entonces, claro, se redistribuye en parte la riqueza y eso es 1800. No Y en mentiras. 1820 viene la otra peste, que es la cólera. La cólera. La cólera, pues, la cólera también es conocida como la diarrea, pues, Uf. la infección diarreica, No, que en ese tiempo también era, bastante. pues, o sea, me imagino que antes Ajá. obviamente la gente ya había experimentado diarrea en algún periodo del tiempo, pero, o sea, en este periodo fue como la peor y la gente moría Ujú. era de deshidratación por la diarrea también. Entonces, Claro. es, pues, duro. Y se Uf. considera peste, entonces, un siglo Uf. después, peste. Entonces, bueno, en eso pasábamos un ciclo también muy interesante, muy importante por todo el tema de las independencias, del cambio de la economía, ¿no? O Ujú. imagínese usted viviendo y que nazca negro y le toque básicamente su principal estilo de vida sea ser un Esclavo. esclavo. Duro eso. Durísimo. Entonces, bueno, pasamos rápidamente al Por 1900, eso, ya en estamos en los época años moderna. 1600, así vamos. Y ya 1901, estamos en época moderna, desde Revolución Francesa, se me olvidó sí. decir, pero ya estamos en modernismo. En 1900, ¿qué no hay? ¿Qué no hay? Hay dos guerras mundiales, hay una guerra fría, hay revoluciones en Rusia, hay revoluciones en España, hay revoluciones casi en toda Europa, siguen algunas independencias, es un Ujú. siglazo duro. Y lo más interesante es que Inglaterra sigue siendo monarquía, ya no, si no estoy mal en este momento es monarquía constitucional o parlamentaria. Interesante eso. No tengo idea de eso, pero ajá. Eh, pero todavía hay reinas. Sí, sí, sí. Y en España también Lo que todavía hay le reinas. comentaba, o sea, Inglaterra, pues reina Inglaterra como tal, pero hay muchos países que todavía están regidos por Sí, claro, Inglaterra. por Como por le el decía, Reino Unido. Canadá, ajá, Canadá pertenece al reino de Inglaterra. Pues no pertenece, pero está regido por. O sea, aquí Y en Canadá no hay Australia presidente. también, por ejemplo. Ajá. En Australia creo que Australia. también. Sí, India se salió hace poquito, Ah, sí. No. en 1970, 80, hubo el último imperialismo, pues el último reinado de India como, sí. Ve, no sabía. Sí, India se salió hace poco y todo, pues, ¿qué tenemos? Guerras a raíz, la primera fue a raíz de repartición, porque Alemania no alcanzó, pues se hizo una alianza de todos los que habían conseguido recursos de América y había otra parte que nunca consiguió nada de América, como Alemania, Rusia, bueno, algunas, bueno, no mentiras. Bueno, Alemania al menos sí estaba rabona porque no le dieron del ponqué. Me Ajá. dijeron, no, a mí me dan del ponqué. Y Pero se era que no puso, lo querían meter tampoco. no, Lo excluyeron no, desde el obviamente. principio. Ajá. Entonces se Estaban van a la raros. guerra
la guerra, 4 añitos de guerra, pero Alemania se va, se va pagando un poco de plata, se va mal, pana, se va mal, le quitan territorio, o sea, le ponen a pagar unos impuestos y unas vainas de guerra altísimos a los aliados Ajá. y le quitan terreno también. O sea, estaban re mal y entran en una pobreza. Y la berraca se firma el tratado de paz en un vagón del tren y ahí se firma y Alemania queda vuelta a nada, en una recesión horrible que también tuvo que ver con el crack del 1930 que es en Estados Unidos, donde la economía se va El piso. en picada y entonces empieza la segunda con Hitler diciéndoles que los alemanes, que toca respetar la raza, que vamos a hacer Alemania grande y los alemanes estaban emputados. Porque Sí, claro, les, pues y estaban les, pobres y de todo, entonces ¿cómo iban a hacer? Y entonces ya empieza la segunda raíz de eso, empieza un dato chistoso, Hitler pues estaba ganando al principio, ¿no? Con ujú, Inglaterra sí. y invadió Francia. Bueno, Inglaterra nunca la invadió, pero invadió Francia y tal. Estaban perdiendo y entonces los aliados dijeron, no, Alemania es muy poderoso, entonces vamos a firmar un tratadillo de paz y tal. Entonces Hitler, y pues como rendidos ellos, ¿no? O sea, Alemania Sí, sí, estaba sí. ganando. Y se los lleva al mismo vagón donde había perdido Alemania a Sí, que firmen un documento. El mismo documento para que les den, para hacer la paz en el mismo vagón. sí. Luego salen de firmar eso y Hitler vuela el vagón, le Ah, mete explosivas y para arriba, perro. Y ya, eso es lo que pasa. La segunda, ya sabemos todo, la segunda y la primera son temas muy la largos. Guerra Fría fue después de la Segunda, sí. Fue después de la segunda Ujú. por el miedo a que Rusia volviera comunista a todo el mundo y pues Estados Unidos no quería eso. Sí, claro. Básicamente todo el mundo se dividió en dos bandos y pues ahí se crea el muro de Berlín justamente porque la gente en Rusia estaba mal, la gente en ese lado de Alemania estaba mal, entonces todos estaban migrando para el otro lado y pues estaban quedando Rusia sin gente y todas esos territorios estaban quedando sin gente, entonces hacen el muro de Berlín y dicen por acá no pasa nada y todos se quedan allá. Nadie entra, nadie Eso, sale. ajá, y eso es uno de los impactos más grandes. Y pues la Guerra Fría que vemos que también hay una carrera espacial, por ejemplo, que está, ¿quién llega primero a la Luna? Ah, ok, sí, sí. Entre Rusia y Estados Unidos, que Estados Unidos dicen que nunca llegó a la Luna, que nunca, Que es que una eso fue un conspiración. montaje, sí, todo eso dicen, no sé qué tan cierto sea, Tocaría preguntarle a Laika. pero a la ECA. A Laika, la perrita que mandaron a la luna. Ah, y así terminamos básicamente ya llegando al 2000. Pero antes, en 1920, hubo otra peste. ¡Ay! ¿Qué nos atacó esta vez? La peste neumónica, la neumonía. Mm, Que en ese tiempo también era pues difícil de tratar y mucha gente murió. Y se dice que los síntomas eran fiebre, dolor de oído, cansancio, diarreas y vómitos. Pues afectaba a los pulmones, entonces esa fue la peste del 1920. y pucha, duro. Sí. No, y el atraso tecnológico también, y tratar todo ese poco de gente era tenaz. Y Bueno, entramos a los 2000. ¿Tiene algo de los 2000? No. no, pues todo lo que ha pasado, Sí, ya ya eso ya historia, es ya más. vimos cómo cambió el pensamiento a lo largo de los años, lo que estaba y lo que regía, las guerras, la gente que se murió por ideales, la gente mala. Sí, Todo ahorita, eso es interesante. ahorita es interesante porque en el 2020 hay otra, hay Está la otro, hay otra. otro virus. Ese sí es el más conocido, entonces pues no lo voy a como explicar porque todo el mundo sabe eso. Ajá, Pero sí, entonces 1920 y ahorita 2020 el otro virus. está Entonces duro. esperemos el siguiente en 1120. Sí, para que Sí, eso es, 2120. para que también a mí me parece chistoso cuando dicen que en parte, o sea, hay partes en que dicen que pudo ser creado el virus, hay otras cosas que desmentirían en cierta parte eso, como eso, digamos, cada 100 años se está viendo una pandemia, no es algo tan nuevo, pues. Sí, no. Y además de No, y que por ejemplo, estábamos hablando, estaba ajá, investigando que lo del coronavirus,
lleva siendo investigado desde los 60, creo, 1960. Ajá. Porque, o sea, es un tipo de virus que ya viene desde hace rato, pero el 19N COVID, Sí. ese fue el que brotó este año a partir de unos animales que tenían cautivos, yo no sé, en no me acuerdo, en China, en alguna ciudad de China, Bangalgo, no me acuerdo, a raíz Sí. de pues, los murciélagos y esto, pues se especula, ¿no? Todavía no es así muy verídico. Pues igual también ese es tema como para otro. Yo creo que Sí, ya este estuvo áspero. Estuvimos. Pues no sé, también toca ver y toca analizar cómo fue la historia para saber cómo mejorar la nuestra, ¿no? sí, Esto es es como un poquito importante. de recordatorio de atrás para saber cómo mejorar y seguir adelante. Ya para acabar, yo quiero meterme en un tema de generaciones. Hágale. ¿Qué generaciones tenemos y a cuál pertenecemos? Entonces, Ajá. vamos a empezar con la generación de los baby boomers, que pues se llama así porque en Estados Unidos hubo un boom de bebés, ¿no? Sí. Entonces, que fue durante la Segunda Guerra Mundial, que pues ya en la Guerra Fría, perdón, como todo el mundo pues estaba así, pues Ujú. sí, cuando vinieron de la guerra, luego volvieron y luego eran en la Guerra Fría, pues todo ese tiempo que los soldados venían, embarazaban y se iban. Entonces fue el boom de los bebés. Sí, sí, sí. Y entonces dice, los baby boomers son a partir del 1946 a 1965. Y Ujú. tengo como categorías, entonces, la música que los marcó, cine o televisión que los marcó y expresiones que usaban y como los medios que tenían, ¿sí? Entonces, Sí, decimos sí, que, los- pues, obviamente, en cuanto a entretenimiento, música y cine, están basados en Estados Unidos, porque, pues, Ujú. es como el centro del estudio. Entonces, dice que Sí. la música que los marcó fueron los Beatles, Ujú. y Nino Bravo, dice, pero pues ya Nino Bravo en Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, sí. Y Nino Bravo, grande. sí, grandes. Y entonces, pues en cuanto a medios y eso, decían que lo escuchaban en vinilos. O sea, Ah, en el la manera tocadiscos y de tal. escuchar era con tocadiscos en vinilos, exacto. Y como el cine que los marcó en esa época fue, o sea, la serie más representativa o película de ese entonces fue El Padrino, que hasta hoy sigue siendo una gran película. Oh, Una gran y película. largas, esa sí fue más. Sí. Pero que la película es italiana. Yo no sabía. Sí, 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 hartos actores ahí. Ujú. Se ven. Entonces, y los medios que tenían en ese entonces eran las cartas, Ujú. los teléfonos, pero los teléfonos de Los públicos, grandes y ahí. no, no, Ah, no, los públicos. los públicos, exacto, que eran como Ajá. ajá, sí, los públicos. Y la televisión, que la televisión era de esas cajas súper cuadradas, sin color y sin, a dos canales. Sí, Ajá. claro, eso Y lo debieron, sí. las expresiones que usaban era, esta de rechupete, era una que usaban, y Ujú. la otra era canita Sí, al aire, que yo, canita al aire. que yo la he escuchado y, pues le pregunté a mis papás que pues qué significaba, o sea, que si ellos recordaban, si sus papás lo decían y qué significado tenía. Y me explicaron que era como cuando una pareja, pues cuando una pareja, uno de los dos decidía ir a hacer una infidelidad, entonces decían que se iban a echar una canita al aire. Ah, ya. Se iban Sí, se iban a interesante. motelear. Sí, van a Ajá. echarla. Bueno, Entonces, eso en generación baby boomer. ¿qué Luego seguimos? pasaríamos a la generación X, que son 1965 a 1980. Ajá. Entonces, ahí todavía no entramos, pero la música que los marcó a ellos fue Michael Jackson, Nirvana, Claro. Uf. Queen y Soda Stereo en Ah, Latinoamérica. eso da serio. Siempre hay unos como muy leyendas y en Latinoamérica hay unos que, Ajá, pues menos escuchados, pues. sí, sí. Y Grandes. en esa época ya no eran vinilos, sino eran cassettes. Ah, Los los cassettes. VHS, Los creo que les famosos llaman cassettes, acá. ajá. Pues VHS era para las películas y para la música era Ah, simplemente los cassettes. ah. De Eh, hecho, también no, no, no. El de Apple, Steve Jobs, ajá. dijo que justamente quería crear un iPod para no tener esa manada de cassettes Sí, sí, aquí, porque sí. les tocaba salir con esa cosa ahí para escuchar Con la música. Y él dijo que el... Yo tengo el nombre de sus primeras. Radio cassette se llama. ah, ok. Que era Y como sí, una les toca. casetera donde ponían unos audífonos y empezaban a escuchar música. Ajá. Sí, claro, y tenían Eh, que cargar en una mano de cassettes y todo. sí, Es súper, súper heavy. interesante.
En esa época el cine y la televisión que les marcó fue las películas de Terminator Ajá. y Sí. Volver al Futuro. Esas La también. saga de Muy Volver al vistas. Futuro. Ajá. Ajá. Y los medios que tenían era pues el radiocassette, como ya lo dijimos, el teléfono celular, que eran esos teléfonos grandotes, Ya ahora sí. los Ajá. cuadradotes, ajá. Y las Y computadoras, que eso también eran las super pantallas con el tecladito pues pequeñito y eso. Y fue donde sí. de ahí empezó como el email, pues, Ve, interesante. pues a través de los computadores, exacto. Sí, sí, sí. Las expresiones que usaban, pues basadas en Ajá. la cultura era hasta la vista baby. Ajá, Y sí. mover el esqueleto cuando iban a bailar, que vamos a mover el esqueleto, que también era muy, como muy Ah, ochentero. sí, sí, sí. Y a la cola Pepsi Cola, que no, era algo de propagandas de, ajá, De Pepsi. ajá, y de Coca-Cola. Ajá. Generación Y, que es de Generación 1980 a 1999. Todavía no Y. entramos. No. Bueno, la música que a ellos como que los marcó, pues obviamente vuelve y digo basado en Estados Unidos, fue The Killers, que personalmente los escucho, The Strokes, que también los escucho, ¿Sí? Amy Winehouse, que sí también es Ah, Amy conocida, Winehouse, sí, la escuchar. ella. Y bueno, en ese tiempo ya era en CDs, de los 80 a los Ya. 99 ya era pues CDs. Ajá. Los medios que tenían ya había MySpace, que yo nunca llegué a ver Ah, eso, era, sí, pero sí era los como un escuchaba. Facebook. Ajá, pero Ajá. luego también alcanzaron a Facebook, porque Facebook, si no estoy mal, fue en el 97, 98 por ahí. Ve, Celulares ya de los de teclita, los Nokia de... la- tiririn, tin, tiririn, tin, tiririn, tin. de la culebrita. Sí, Ajá, claro. exacto. Ajá. Y empezaron las primeras laptops, que pues se les llamaba laptop a lo que nosotros conocemos como computadores de mesa, que ya eran pues más Ah, reducidos de tamaño y eso. Ajá. ujú. Las expresiones que ya usaban ellos era como cosplay, LOL, la ¿Ya usaban LOL? Qué raro. BFF, que es Best Friend Forever. Eso fue muy... Ah, sí, sí, Ajá. sí. Y bueno, y como que el cine y las películas que los marcaron en las series de televisión fueron El Club de la Pelea, que gran Ujú. película, y Friends, la serie Friends. Ah, esa sí. Uy, es larguísima esa serie. Sí, y buena, es buenísima. Sí. Sí. Bueno, y ya Eh, entraríamos a la generación Z, que son los millennials, también conocidos como millennials, que es ujú. desde el 2000 hasta la actualidad. Entonces ¿Y qué nos marcó a ahí sí nosotros? ya entro yo. Dice, la música que nos marcó es Rihanna, Sí, Justin Umbrella. Bieber, Ella, The We Clark Baby. Ariana Grande. Uy, no, ya es. Hasta ya Sí, no. también tiene buenas. ¿Sí? Sí, Thank You Next, hay varias canciones de ella que son buenas. Side Bueno, to sí. Side, bueno. Uy, esa es muy buena. Sí. Adele, también. Ah, no, pues Con que él es Hello. Ajá, sí, sí. otro nivel. Sí, Uy, pero también nos marcó. él es Y ya en grande. Latinoamérica, Daddy Yankee, con su Obvio. famoso reggaetón. Y ahorita, pues, Gasolina. el líder mundial, Bad Bunny. Bad Bunny. Ajá. Claro, no, y muchos con el trap y todo. Sí, No, es que uf, pero esta pues los que generación. marcaron como, ajá. Porque igual todavía está en proceso, ¿no? Ah, Esta ¿todavía estamos en generación. proceso? Claro, es hasta la Ah, actualidad con y quién sabe razón. hasta cuándo. Son como, normalmente son del 46 al 65, del 65 al 80. Son como 20 años por generación más o menos. Ah, pues toca terminar. Ojalá terminemos con Ah, buenas creo que canciones, entonces, con si buenas. son 20 años, este año terminaría la generación. No, pero todavía sigue, no sé. Pues son más o menos Ajá. 20 años, pero por ejemplo del 80 al 99 hay nomás 10 y así, entonces Igual todavía. el estudio es más que todo de Estados Unidos, ¿no? Sí, Entonces, exacto. también. Bueno, Eh, y los medios que tenemos ahorita son Instagram, Facebook, YouTube, las redes Spotify, sociales. exacto, todo lo que Ujú. son redes sociales. Y digamos que lo que marcó a los estadounidenses, porque pues bueno, no sé, aunque bueno, sí también, en cine y televisión son Harry Potter, El Señor de los Anillos, Dragon Ball, todas Pero estas... es chistoso porque esas películas y esas series salieron antes de los 2001, 2000. 2001. Harry ¿Qué? Potter es del 2001, Señor de los Anillos es del Harry dos mil Potter. uno. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ah, yo estoy pensando es en Star Wars. No, Star Wars sí fue A mí antes. me marcó de Star Wars, la Sí, verdad. no, pero Star Wars creo que sí es del 90 y algo también. No. Sí, o del 80 y algo, si no estoy Y mal. las expresiones que nosotros tenemos ¿Qué ya sería usamos? googlear. Sí, Vamos ajá, a googlear tal cosa, obvio. Ajá. sí, Estoquear, sí, claro. que nos estoqueen Stalker. en nuestras redes sociales, Ajá. gracias. Sí. Selfie también, aunque selfie también apareció en los Oh, 90 pero se reforzó ahorita. ajá.
Bullying, que es una expresión también Uy, millennial. sí, ya es muy conocida también. Spoiler, también ¿Sí? es, sí, spoiler es de ahorita. Ajá. Trollear y taguear, Sí, ¿ya? todas muy, Exacto, así terminan muy... las generaciones y pues nada, la gente que nos está mirando que comente qué generación son, sí, qué los marcó en su Sí, infancia, en cuanto a cine, música y sí, y que me digan expresiones y todo. expresiones y Sí, qué expresiones usaban. ajá. Porque claro, Eso sería muy interesante también ver. dependiendo del país, cambian. Porque en este Uf, y estudio, mucho. o sea, el estudio estaba en español, pero el estudio fue hecho en España basado en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, Ujú. las expresiones que usaban ahorita, por ejemplo, en España, por ejemplo, decían friki, gilipollas, pagafantas y eso, y pues nosotros no las Ajá. usamos. O de pronto sí, pero en otra palabra. O sea, el mismo Sí, sí, meaning, sí. pero en otra palabra. Ajá. Entonces sería interesante. Sí, pues, Entonces, ¿qué sí, expresiones los que marcaban? digan a ver si el estudio está muy alejado de la realidad o si tiene algo que ver. Es interesante ver cómo ha cambiado, ¿no? Cómo ha cambiado la vuelta. Si hay alguien de la primera generación, Sí, sería muy interesante muy, verlo. muy interesante. ¿Qué Sí, significaba y canita al nada. aire? Porque de pronto mis papás me mintieron. Ah. Ah, Igual, pues mis papás no son de esa generación, pero pues ellos sí, sí escucharon sí, ese. saben. Ujú. Ujú. Ajá. Importante saber eso. Y bueno, Chévere. ya creo que con eso acabamos el podcast de hoy. Con eso acabamos el episodio de hoy. Espero que hayan aprendido. Hoy fue mucho de aprender. Sí, fue un De recorrido ver cómo, histórico. sí, y eso que, pues obviamente nos faltaron muchas cosas y muchas anécdotas y tal, pero al menos que vean cómo ha venido siendo el humano y cómo ha venido cambiando la civilización Ajá. en las diferentes épocas. Y vayan a ver catedrales góticas. Sí, Y interesante. viajen, conozcan, disfruten Pues la vida. ahorita en la cuarentena pueden viajar de la Revolución. cocina al baño, del baño a la sala. Uf, claro, pana. No ha hecho del apartamento a la tienda, ese es bueno. Sí, ese es el más Está largo, el más largo. lejos. Sí, pero sí Pero sí, la disfruten idea y es. bacano. Sí, Conozcan. Y es importante también, yo quiero dejarlos ahí, reflexionen el pasado para hacer mejor el futuro. para hacer mejor nuestro futuro, exacto. Y revolucionen si quieren o si no, solo disfruten lo que tiene este Si mundo tienen y una ya. idea, paténtenla, muy seguramente nos va a servir en un Ah, futuro. sí, es importante patentar las cosas porque la propiedad intelectual es Sí, grande hoy en día. Nada más que decirles que nos sigan, que nos, que nos vean en nuestras redes sociales. Gracias por escuchar el podcast. Esperemos que les haya gustado, que los haya entretenido, se hayan llevado algo, que nada, que vamos a intentar estar más pendientes de las redes y a hacer más dinámicas y más cosas para que crezcamos todos y nada, comenten, déjenos saber sus opiniones, déjenos saber qué piensan y también exacto. peleen con nosotros, yo creo que pues debatan con nosotros, no peleemos mejor, Acá debatamos un arriba, poquito también. aquí Ajá. arriba, acá arriba voy a dejar las redes sociales Ujú. para que nos sigan en Spotify, Facebook, Instagram y YouTube. Si están en YouTube Ajá. escuchando el podcast, vayan a Spotify y le dan seguir. Nos escuchan 10 minuticos y le dan seguir. Queremos posicionarnos en Spotify. Y también si están en YouTube, píquele me gusta y Ajá. compartir. Pues no sé, sería interesante pues llegar a mucha gente. Igual en Facebook y en Instagram vamos a estar manejando clips diarios entre semana y los viernes estamos subiendo los capítulos completos. Entonces, para que nos Y sigan y... también pueden haber bloopers, cosas, encuestas, también Exacto. para que opinen. Este es un podcast para todos, ¿no? Para Ajá. todos nosotros, no solo de los dos, sino para que hablemos carreto todos, Exacto. Estamos para carreteemos ustedes bastante. hablando mucha miércoles. Muchas cosas y se nos viene Navidad y también vamos a hablar de eso y dejen si Próximamente. quieren hablar de algo, súper bien. Hasta la próxima.